Muchas gracias, senador. Muchos ciudadanos interesados en el tema de salud propusieron que diputados y senadores dejen de utilizar servicios privados y utilicen el sistema de salud pública en su lugar. Aquí la pregunta de Javier, del Distrito Federal. Señor senador, ¿podríamos comenzar la sensibilización de los senadores y diputados quitándoles el seguro de gastos médicos mayores para que vayan al IMSS y al ISSSTE y tengan elementos de primera mano para hacer algo de peso y mejorarlo como se debe? Sí podríamos seguir sensibilizando a senadores y diputados federales al respecto. Dejen decirles una convicción. Quizá en el presupuesto global, en los miles de millones de pesos que se gastan en el gobierno, o en el presupuesto global del Senado de la República, eliminar el seguro de gastos médicos no tendría un impacto presupuestal significativo. Pero sin duda alguna que será una señal de solidaridad con muchísimos millones de mexicanos que se atienden en el IMSS o en el ISSSTE o en el Seguro Popular. El año pasado se presentó una iniciativa aquí en el Senado que se tornó a Cámara de Diputados proponiendo la eliminación del seguro de gastos médicos, que lamentablemente no tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados para ser aprobada. Pero este año deberemos insistir en ello. Sí, requerimos mandar mensajes de sensibilización el gobierno federal, quienes trabajan en el gobierno de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y también los gobiernos estatales. Me parece que el IMSS y el ISSSTE tienen instituciones de primer nivel, de los cuales estamos orgullosos, que podrían darnos un magnífico servicio. Ahí está el Hospital 20 de Noviembre, que atiende gente de todo el país con magnífica calidad. Ahí está el Centro Médico Siglo XXI del IMSS, que realiza operaciones a corazón abierto y operaciones extraordinarias que podrían darnos magnífico servicio. Yo me adscribo a esta posibilidad y celebro que esta pregunta me permita seguir sensibilizando a mis compañeros del Senado y de la Cámara de Diputados. Gracias, senador. Se recibieron un gran número de preguntas relacionadas con el tema de transparencia y democracia en organismos de fomento a la cultura, como el CONACULTA, FONCA, INBA y otros más, todas ellas de un mismo grupo de usuarios que se denominó a sí mismo inconformes con la oligarquía. Dos de estas preguntas llegaron a los primeros lugares de popularidad. Haremos ambas preguntas juntas para que usted pueda dar una sola respuesta a este tema. La primera pregunta dice: ¿por qué la Secretaría de la Función Pública, el IFAI, no responden al llamado de la ley que demanda democracia en el CONACULTA y por qué permanece una cadena corrupta que detiene los trámites contribuyendo a la desigualdad? Y la segunda pregunta dice: ¿por qué no hay transparencia en las áreas culturales como FONCA, CONACULTA, INBA, Secretarías de Cultura e instituciones culturales de cada estado de nuestra República? Muy bien. En principio agradezco a este grupo de inconformes con la oligarquía tantas preguntas. Anótenme su grupo, yo también estoy inconforme con la oligarquía, ¿eh? Yo creo que muchos en el país tenemos esa misma inconformidad, aunque no estemos en su grupo de trabajo. El mundo de la cultura en México, el mundo oficial, es un mundo poco conocido. Quizá porque las prioridades estén en otras partes de la administración pública y porque no colocamos los reflectores sobre ellos. Debo decirles que la falta de transparencia, la falta de claridad, la opacidad en el manejo de recursos, de programas, no es solamente algo que prive en el sector cultural. Lamentablemente atraviesa a toda la administración pública de México en el nivel federal y también en los niveles estatales. La transparencia es una asignatura pendiente en el país. Ahí donde se lanzan los reflectores de la transparencia, hay menos oportunidad de que incuben prácticas burocráticas o corrupción, desviación de recursos, que con tanta frecuencia estallan como escándalos en nuestro país. La lucha por la transparencia, el hecho de que el IFAI sea la primera parte de esta lucha, debe mantenerse en alto por los ciudadanos como ustedes y sensibilizar a los legisladores como nosotros. Por cierto, aprovecho este foro para expresarme categóricamente en contra de cualquier pretensión de disminuir las facultades del IFAI. Por el contrario, hay que ampliar sus facultades. Hay que darle herramientas e instrumentos para obligar a que datos fundamentales de los gobiernos se den a conocer. El presupuesto no es del gobierno, es de la población que paga impuestos. Por lo tanto, no podemos aceptar estas prácticas ni en CONACULTA, ni en FONCA, ni en IVA,
ni en el INBA, ni en otras instituciones culturales. En esta materia, mantengamos levantada la bandera de la transparencia, aunque los avances sean todavía lentos. Gracias, senador. El tema de desigualdad económica entre pueblo y legisladores tocó una fibra sensible entre los participantes. A continuación, dos preguntas conectadas con el mismo tema. La primera pregunta de RDRG de Monterrey dice: ¿estaría dispuesto usted y el resto de los senadores a vivir como el mexicano promedio? ¿Cómo se puede lograr esto? Ligando su sueldo mensual a la situación económica de México, pagando impuestos y rigiéndose 100% por la Ley Federal de Trabajo. La siguiente pregunta dice: un legislador puede ganar un sueldo hasta de 120,000 pesos. Un técnico electricista gana 6,000 pesos. ¿Quién es más productivo en México? ¿Acaso el legislador es 20 veces más productivo para recibir ese sueldo? Espero una clara y breve respuesta, dice Oscar de Querétaro. Estamos hablando de la situación de la desigualdad en México. Estamos hablando de la diferencia de ingresos entre la población. Yo sé que en Europa, lo he estudiado y lo he visto, hay países con niveles muy aceptables de igualdad, que la diferencia entre el salario más bajo y el más alto no puede ser mayor a 25 veces. Por cierto, un poco la diferencia entre 6,000 y 120,000. Esos son los niveles máximos. Debo decirle que hay funcionarios que ganan más que un senador de la República. Bueno, debo decirle algo peor. Hasta hace unos meses, antes de que el Senado de la República aprobara una reforma en esta materia, había funcionarios públicos municipales y estatales que ganaban el doble que el presidente de la República. Había presidentes municipales de municipios grandes que se autoasignaban entre 320 y 360,000 pesos mensuales de salario. Había una feria de salarios en el sector público. El Senado de la República aprobó una reforma, ya la aprobó la Cámara de Diputados también, ya la aprobaron el conjunto de los estados de la República, para que en México ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República como salario mayor, y a partir de ahí disminuir los salarios. Nos falta todavía, y espero que a partir de septiembre lo hagamos, reglamentar esa reforma, establecer precisamente los parámetros de salario. Ahora bien, vivir como un mexicano medio, sí. Los mexicanos medios somos también senadores de la República. No conozco ningún senador de la República que pertenezca al último decil de la población. Empresarios sí hay, propietarios grandes sí hay, pero senadores de la República, unos profesionistas, otros líderes de trabajadores, otros que tienen pequeñas empresas o despachos, otros que nos dedicamos a la función pública, pero normalmente tenemos un ingreso de clase media alta, porque debo decirles otra cosa: del salario que cada senador recibe, hay que hacer varias deducciones todavía. La totalidad de los senadores de la República entregan aportaciones a sus respectivos partidos por obligación partidaria. Entre el 10 y el 15% de su ingreso tiene que pagarse como cuota al partido que a uno lo postuló. En el caso de los senadores de la República del PRD, damos otra aportación extra a un movimiento nacional que encabeza López Obrador de otro 10% del salario. Y en realidad, los senadores estamos teniendo un ingreso entre 85 y 95,000 pesos mensuales netos. Sigue siendo un salario alto, pero no tan exagerado como el que tienen los últimos deciles de la población. Gracias. El tema de la reforma política y candidaturas independientes fue otro de los más importantes entre los ciudadanos. Aquí la pregunta de Gisela Rivero, del Distrito Federal. ¿Por qué tienen detenida la reforma política que los ciudadanos queremos que se apruebe? Solo ustedes no están a favor de candidaturas independientes. ¿Dónde está su representatividad? Gracias, Gisela, por la pregunta. En el Senado de la República está discutiéndose, y no ha sido fácil, debo reconocerlo, varias iniciativas que se presentaron por parte del presidente de la República, por parte del PRI, por parte del PRD, por parte del Partido Verde. Presentaron iniciativas que están en comisiones del Senado. Son por lo menos 10 temas los que están discutiéndose. Ahí está el tema de las candidaturas independientes. Pero le adelanto una buena noticia. En esta materia de candidaturas independientes hay un avance sustancial, un acuerdo básico que permitiría, a partir del próximo periodo de sesiones en el Senado, incluirlas. Si me preguntara mi opinión personal,
Yo diría que México requiere un nuevo escalón en su sistema competitivo electoral y que me parece que sería una bocanada de aire limpio el que permitiéramos que cualquier ciudadano, usted u otro más, pudiera presentarse como candidato independiente y que fueran los electores quienes decidieran si lo eligen o no. Me parece que las candidaturas independientes deben aprobarse en México junto con otras reformas.